Buenos días, doctor Lolas, profesor Lolas, Fernando. Quiero agradecerte que hayas podido pasar con nosotros, con la Fundación Asisa, este rato con motivo de tu estancia en Madrid para participar en el Seminario Internacional de Biomedicina y Derechos Humanos que apoyamos desde la Fundación Asisa. Voy a hacer un breve resumen de tu currículum porque es amplísimo y, por supuesto, muy brillante. Eres psiquiatra, llegaste a dirigir la clínica psiquiátrica de la Universidad de Chile, pero eres también, y en estos momentos quizás sobre todo, un experto de reconocido prestigio internacional en bioética. Y bueno, me gustaría que aprovecháramos este rato que vamos a compartir para hablar de salud mental, para hablar de psiquiatría y también para hablar de bioética. Y vamos a empezar por hablar, si te parece bien, de salud mental. ¿Qué es para ti la salud mental? En términos de normalidad, en términos de normalidad estadística, en términos de norma de comportamiento, pero también en términos de dificultades de la vida, de diferencias, de sufrimiento. ¿Qué es la salud mental? Muy bueno que hablemos de salud mental. Gracias por la introducción, entre paréntesis, porque siempre que le preguntamos a los psiquiatras o a los especialistas en salud mental, siempre hablan de enfermedades. La salud mental es la perfección, el florecimiento individual de las personas. Y como yo he dicho antes, la expresión salud mental es un pleonasmo, o sea, es una especie de sobresignificación de la idea de salud que cualifica esto de mental para aludir a aquellos aspectos que no son visibles en el cuerpo, las emociones, el estado anímico, todas esas cosas a veces no tienen un correlato en el cuerpo que se pueda manifestar. Por lo tanto, yo diría que la salud mental es un estado de capacidad de las personas de afrontar las dificultades de la vida. Hemos tenido una tradición que yo llamaría eudaimonística, de hablar de la salud como la perfección total, no solo la ausencia de enfermedades, sino una especie de nirvana. Esa fue la definición clásica de la Organización Mundial de la Salud. Pero eso no es cierto, no hay nadie que esté libre de problemas, de dificultades, y por lo tanto una verdadera salud mental o salud en general es cuando una persona no solamente es capaz de afrontar las dificultades propias de la vida diaria, la vida consiste de problemas, decía Ortega y Gasset, sino también de tener una perspectiva, una dimensión diacrónica, una dimensión en el tiempo, de saber que uno va a poder afrontar lo que venga con una cierta capacidad para desarrollar las potencialidades que tiene toda persona. Las más personas con mayores capacidades y las personas con menos capacidades, dependiendo, por cierto, de los recursos que tengan, no me refiero solo a recursos económicos, ni tampoco a ayuda social, sino los recursos personales, que son el fruto de la educación, el fruto de la capacidad previa adaptación. De tal manera que eso es la salud mental, la capacidad de poder disponer de uno mismo o de cualquier persona para llegar a la plenitud de sus capacidades. Y esto me permite enlazarlo con la importancia de construirnos nuestra propia personalidad, una personalidad sólida, ¿no? Así es, yo siempre digo que la salud no depende ni del Estado ni del mercado, que son las dos grandes fuerzas que moldean los servicios. La salud es una construcción personal. Uno puede usar los recursos que le ofrece el Estado o que le ofrece el mercado para construir su salud, pero la salud siempre es un rendimiento individual, es algo que lo que tenemos que, aunque no me gusta la palabra empowerment, la palabra de empoderarse. Cada persona debe hacerse responsable de su propia salud. Y el futuro que nos aguarda es lograr que la gente entienda eso.
que cada uno es responsable de su propia salud, usando prudente y adecuadamente los recursos que vienen del Estado o que vienen del mercado. Cuando hacemos especial hincapié en la salud y en la salud mental, ¿no corremos el riesgo de olvidarnos de los enfermos psiquiátricos? Lo que ocurre es que las enfermedades son construcciones. Ciertamente hay un grado de desviación de la norma en cada sociedad. Algunas sociedades aceptan cierto grado de trastorno más que otras. Recuerdo especialmente los estudios de un psiquiatra peruano, Carlos Alberto Seguín, que nos mostraba cómo en la sierra peruana las alucinaciones auditivas, en fin, visuales, eran consideradas parte de la vida cotidiana. Por lo tanto, para ese grupo de personas, eso no constituía una anormalidad. Ahora, el concepto de normalidad tiene también cierta connotación moral. Por lo tanto, entre moralidad y normalidad hay que ver qué opina una sociedad. Y ya hemos visto cómo las sociedades evolucionan al respecto. Cosas como la homosexualidad, que antiguamente incluso se clasificaba como trastorno mental en ciertas versiones anteriores de los catálogos de trastornos psiquiátricos, a partir del DSM-3, básicamente por el trabajo de Spitzer, se quitó como trastorno mental y ya nadie podría decir que la puede diagnosticar como un trastorno. Sí, es lo que tú denominas la variabilidad de las fronteras patológicas, ¿no? Así es, lo patológico va migrando con las sociedades. Muchas cosas que antes se consideraban que eran anomalías. Recordemos el caso clásico de Turing, ese hombre que diseñó la máquina que descifró el código Enigma que tenían la Wehrmacht, el ejército alemán. Turing era homosexual y en esa época en Inglaterra los homosexuales eran sometidos a tratamientos relativamente brutales como la castración química o eran perseguidos judicialmente incluso. Estos cambios sociales deben ser tomados en cuenta en todo sistema diagnóstico porque los límites en este tipo de condiciones, no digamos patologías, son flexibles y van a depender también de cuánta es la tolerancia social, prácticas que en algunas sociedades son aceptables, en otras no lo son. Al principio comentaba que hacía un breve resumen de tu currículum y ahora me estoy dando cuenta que me he olvidado de decir que eres académico de la lengua en tu país, en Chile, y eres también académico correspondiente de la Real Academia Española. Discúlpame este olvido. Siguiendo con nuestra conversación, tú recientemente has escrito acerca de los límites de las profesiones y en concreto acerca de los límites de la psiquiatría, de tu especialidad. Límites de la psiquiatría que puede llevarnos a estigmatizar y a discriminar pacientes o que puede llevarnos a dependencias emocionales de los pacientes. ¿Qué te gustaría remarcar? ¿Qué te gustaría que conociéramos acerca de los límites de la psiquiatría? No es casual que mencionemos el tema del lenguaje, porque el lenguaje es un gran delimitador de condiciones. Si yo, en la medicina tenemos en el fondo tres recursos terapéuticos: la palabra, la droga y el bisturí. Entonces, lo que uno quisiera tener es la reversibilidad de la palabra y la precisión del bisturí. En el medio está el medicamento que se supone que podría ser reversible, pero también preciso. Paul Ehrlich, cuando inventó las sulfonamidas, decía: hay que apuntar como una bala mágica al microbio y no a otra cosa. Yo no creo tanto en la reversibilidad de la palabra, puesto que una palabra mal dicha o dicha en un momento inapropiado puede ser muy negativa y puede provocar graves trastornos. Pero todo lo que hablamos de normalidad y anormalidad tiene que ver con el lenguaje que usamos. Por eso es tan crucial la forma en que los profesionales sanitarios y las personas en general usan las palabras que designan lo anómalo.
hay que decir que no todo lo anómalo es patológico. Vivimos existencias áticas, como decían mis maestros en Heidelberg, o sea, todos sufrimos algo. Pero que suframos no quiere decir que seamos patológicos, que es una categoría ya mórbida, de trastorno, por así decir, que requiere intervención. Por eso es que a mí me parece muy importante que en esta materia de sentar límites, estemos siempre atentos a lo que la gente siente y piensa, y en eso consiste en realidad la nueva forma de ética que llamamos bioética, que es una ética dialógica, es una ética del diálogo, en el cual distintos discursos, el discurso de la gente común y corriente, el discurso de los profesionales, el discurso de los políticos, se entrelazan en sus intereses. Cada discurso tiene un interés. Eso lo decía el filósofo Jürgen Habermas, decía conocimiento e interés. Siempre hay un interés detrás de cada conocimiento. Y todos son legítimos. El interés económico, el interés, por así decir, filantrópico, el interés docente, Aunque no sean explícitos. aunque no sean explícitos, y muchas veces la gente ignora cuáles son sus verdaderos intereses. Sus intereses individuales, sus intereses personales. Exacto. Y cuánto daño puede hacer por ignorar. Hay personas que tienen creencias y no saben que las tienen. Hicimos hace tiempo un estudio en las poblaciones del altiplano Perú-boliviano, donde viven personas de ciertas etnias que no sabían que pensaban en términos bíblicos. Entonces, por así decir, tenían creencias, pero no sabían que las tenían. Y descubrir cuándo las propias creencias están influyendo en sus comportamientos es una materia tremendamente importante para tener conciencia de los propios límites también. A ti te gusta decir también que la bioética es una mentalidad. Una mentalidad bioética. Y fue el primer usuario de la palabra bioética fue un teólogo luterano de nombre Fritz Jaar, que decía que la bioética se consideraba una especie de imperativo del cual no siempre estábamos conscientes. Él llamaba el imperativo bioético. En 1927 fue esto. No tuvo una importancia muy grande porque después predominó entre nosotros, por lo menos, la versión norteamericana de la palabra con Potter y Helligers y esas personas. Pero lo importante es este especie de autoalumbramiento de las propias intenciones, que es una forma muy importante de dar cuenta de por qué dice uno lo que dice. A veces ni siquiera sabe cuál es el impacto que las propias palabras pueden tener. Y eso es tanto más importante en los profesionales que tratan con personas, porque una palabra mal dicha o una palabra dicha en un momento inapropiado. Los griegos hablaban del kairos, el momento justo. Hay unas palabras que son curativas, como decía Platón, en logoi, kaloi, las palabras bellas curan siempre cuando están dichas bien y dichas oportunamente. Eso es, se puede decir casi de todo en voz alta, casi de todo, si se utiliza la palabra correcta en el tono correcto y en el momento oportuno. Exactamente. Y eso no es fácil de descubrir. La experiencia va enseñando cuándo debe hablarse y cuándo debe no hablarse. Hay que recordar que antiguamente la medicina se basaba en la idea de que los médicos saben y las otras personas no saben. Entonces los médicos podían permitirse ocultar el estado de una persona. Hoy día la práctica usual a través de las redes sociales, a través de la información en internet, todas las personas llegan ya con un conocimiento que a veces supera el del propio médico. Entonces, el saber exactamente qué decir y cómo decirlo, ¿Y no hay cuándo que, decirlo? y cuándo decirlo. No hay que olvidar que el conocimiento no es solo información. La información es parte del conocimiento, pero el conocimiento es la estructura, la arquitectura que toma la información para ser significativa. Eso es una palabra que dijo el premio Nobel T.S. Eliot, que ganó el premio Nobel de literatura en 1948, y decía:
¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? Hoy día la gente tiene mucha información, pero si por algo existen las universidades y por algo existe la formación profesional, es para convertir esa información en conocimiento, que significa poner la información a una finalidad social. Además de trabajar en el campo de la psiquiatría, de trabajar y de estudiar mucho acerca de la bioética, también eres una persona preocupada por la salud pública y de hecho has sido funcionario de la Organización Panamericana de la Salud, creando programas de formación en bioética y comisiones de bioética en muchos países de Sudamérica. Pero, y tú has trabajado mucho y lo haces en tu instituto, en el instituto que tienes en la Universidad de Chile, un concepto de salud global. Entendiendo salud global no solo como romper inequidades allí donde las haya o de tecnología sanitaria, sino que también utilizas el concepto de salud global como aquel en el que se encuentra el equilibrio entre los sistemas sanitarios públicos y el mercado para conseguir unos mayores niveles de salud y de satisfacción, que es importante, De bienestar. y de bienestar. ¿Te importaría, por favor, desarrollar este concepto de salud global? En un tiempo estábamos muy entusiasmados con la idea de que el concepto de salud global pudiera ser una especie de antídoto contra las tensiones que se producen entre los países del primer mundo, por así decir, y los países menos privilegiados. Ahora los llamamos low, medium income countries, de países con ingresos medianos y bajos. La verdad es que más allá de esta especie de reflexión política, de una equidad universal, que ojalá todos pudiéramos tener acceso a ciertos bienes civilizatorios, la ciencia es un bien de civilización, nos hemos dado cuenta que hay mucha utopía en esta expectativa de salud global y que tenemos que cada vez considerar el contexto cultural en que las cosas se dan. Quiero recordar que este año, en 2024, se acaba de reformular de nuevo la vieja Declaración de Helsinki de 1964, que prescribía cómo los médicos deben hacer investigación clínica. Y en esta oportunidad también tomamos en cuenta la experiencia que tuvimos, y yo la tuve como funcionario, de traspasar la Declaración de Helsinki a las pautas que se llaman CIOMS, del Council of International Organization for the Medical Sciences, con el fin de tomar en cuenta estas distinciones. Por ejemplo, la primitiva Declaración de Helsinki prohibía que uno usara un placebo inerte en una investigación cuando ya existía un tratamiento aprobado en un determinado país. Pero resulta que ese tratamiento aprobado en Estados Unidos puede ser completamente imposible de aplicar en algún país africano, porque a muchos medicamentos exigen condiciones de refrigeración, transporte, etc. Entonces, el pedir el tratamiento aprobado disponible en una determinada comunidad no era una petición realista. Yo creo que hoy día consideramos la salud global en un contexto un poco más realista y en vez de hablar de globalización, hablamos de localización. O sea, global, hay que pensar globalmente, pero actuar localmente, que es el lema, por lo demás, de la Organización Mundial de la Salud. Think globally, act locally. Actuar siempre de acuerdo a lo que los recursos locales permiten. Sí, porque esfuerzos universales nos han llevado a grandes errores. Así es, y a imposición a cierto, por así decir, imperialismo cultural, que también se convierte en un imperialismo moral, de qué cosas debieran hacerse. Cuando uno no respeta las costumbres locales, generalmente las imposiciones no tienen éxito. Es cierto que hay prácticas, no vamos a mencionar ninguna en particular en esta ocasión, que parecen chocantes a los habitantes de otras culturas. Por ejemplo, la práctica de la inseminación en ciertos países africanos
puede producir un cierto malestar en personas de otros países. Pero antes de condenarla, hay que estudiar cuál es el origen y cuál es la tradición. O sea, necesitamos una especie de ilustración histórica que nos muestre que las culturas son condiciones vivas de desarrollo de las comunidades y que hay que, no diré respetar todo lo que hacen, pero sí dejarnos de esa utopía de que vamos a tener una salud global, universal, con acceso para todos en algún momento. Eso lamentablemente no es así. Esta salud global, este concepto nos ha llevado a la ética global, que tú también has estudiado mucho. Y el profesor Henk ten Have, amigo nuestro que trabajó muchos años en UNESCO, y también pertenecí al Comité Internacional de Bioética de UNESCO. En UNESCO están acostumbrados a proclamar declaraciones universales, y la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos del año 2005 nos mantuvo ocupados un decenio para precisar qué queríamos decir, por ejemplo, con el concepto de vulnerabilidad como principio bioético, que en el fondo todas las personas son vulnerables en algún momento de sus vidas. Todos somos vulnerables y hay grupos más vulnerables que otros. Pero condenar a alguien por la vulnerabilidad no era una práctica que uno consideraba adecuada. Pero estas declaraciones universales son lo que se llama soft law, o sea, ley no vinculante. Son recomendaciones que hacen algunos organismos que raramente se traducen en legislaciones efectivas para los países. Ujú. La bioética no es ajena a las modas. Hemos entrado en deliberaciones bioéticas a lo largo de los últimos años en función de los nuevos descubrimientos científicos, de las nuevas aportaciones técnicas. Y una de las últimas y actualmente en auge es la inteligencia artificial, que a ti te gusta denominar creatividad computacional o algo así, ¿no? Sí, son las Large Language Models, los grandes modelos, son alimentados para tener una base de datos por personas a las cuales se les paga muy poco dinero, y sin esa alimentación que a veces viola derechos de propiedad intelectual. De hecho, las demandas que hizo el New York Times contra una de las empresas fue porque habían tomado toda la base de información que tiene el diario por 70 años y la habían utilizado para alimentar algunos de los algoritmos que usan algunas de las aplicaciones de inteligencia artificial. Que primero no es inteligencia, sino que repite solamente el aspecto cognitivo más inferior de la inteligencia humana. Pero como usamos la palabra inteligencia, esta metáfora, parece que induce a algunas personas a pensar que estamos tratando con un ser vivo. Y no es artificial porque depende absolutamente de ser alimentada por personas que le dan el material necesario. Aún las más sofisticadas, no estamos hablando del chat GPT, que ya está bastante superado, sino de otras más sofisticadas, pero es cierto, en este momento estamos con una especie de, así como fue la genómica en su época, y antes de la genómica la salud reproductiva, y antiguamente la energía nuclear, son épocas en las cuales la ciencia normal, como decía Thomas Kuhn, se refiere exclusivamente a un área específica y es muy difícil hacer cambios y revolución. Este periodo de inteligencia artificial va a durar algún tiempo y después vamos a tener otros temas de corriente principal. La inteligencia artificial que tiene algunos riesgos bioéticos. Uno de ellos muy conocido y ya muy estudiado es la reproducción de sesgos, por ejemplo, sesgos de género. Sin duda. Otro riesgo claro es que trabajemos desde los sistemas sanitarios para la obtención de más y más datos biomédicos y olvidemos a los pacientes, que tengamos que trabajar para alimentar plataformas. Además de estos riesgos, ¿qué más riesgos ves tú?
Bueno, existe también una suerte de eh, ficción a propósito de los alcances que pueda tener. em, por ejemplo, muchos abogados ya temen que para escribir contratos no va a ser necesario que un abogado los redacte, porque van a poder ser redactados por algún algoritmo. Para el diagnóstico por imágenes, por ejemplo, muchas clínicas en todas partes del mundo están usando una herramienta que no se cansa, que no depende de las oscilaciones circadianas a que todos estamos sujetos como seres humanos, y que en la tarde tal vez funcionamos Un poquito menos bien más. que en la mañana. Sin duda las posibilidades son infinitas, pero también se ha producido una especie de expectativa que no está justificada en este momento por el estado actual de la tecnología que está detrás. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo local. En Chile se hizo una reforma constitucional para incorporar los neuroderechos. Los neuroderechos en el artículo 19, el numeral 1 de la Constitución Política del Estado, fueron incorporados gracias a un científico español, Juste, que llegó con la idea de que la continuidad biográfica, que la integridad psicológica podía verse afectado por nuevas neurotecnologías. Entonces él propone hablar de neuroderechos. Muchos pensamos que estos neuroderechos no son sino la reformulación de viejos derechos, que es la privacidad que todos hemos conocido, solo que la palabra neuro parece agregarle una nota de cientificidad que antes no tenía. Eh, no todas las personas han procedido de esa manera, y de hecho muchas personas, Joseph Fins, que estuvo de visita también acá en Madrid no hace mucho, dice, bueno, no todas las prevenciones que vamos a tener deben ser prohibiciones. Algunas tienen que ser cautelosas advertencias, pero no Ujú. prohibiciones. No toda la ética es prohibición. Es cierto que los 10 mandamientos son casi puras prohibiciones, menos aquel que dice adorar y amar a Dios sobre todas las cosas. Sí, sí. Em, Siguiendo en esta línea, temas de una gran actualidad, también recientemente has escrito acerca de un gran desafío al que nos enfrentamos, ¿no? Que es el de encontrar nuevos sentidos a la vida en la vejez y también el de desarrollar conjuntamente sistemas sanitarios sostenibles. Em, ¿Cómo abordar este gran desafío? Bueno, en la lengua española tenemos una ventaja sobre el inglés. El inglés dicen sustainability y aluden a dos aspectos que hay que separar cuidadosamente. Uno es la sustentabilidad con buenos argumentos o buenas razones, y otro es la sostenibilidad en el tiempo. Economía. Yo no saco nada con implementar una política pública que puede ser muy estupenda, que puede ser revolucionaria, si después no la puedo sostener en el tiempo, es lo que le ocurre a muchos gobiernos populistas que empiezan bien, pero después no pueden sostener. Entonces, yo distinguiría entre sustentabilidad con buenos argumentos y sostenibilidad en el tiempo. Eh, no es, esto es lo que yo llamo un desafío, es una aporía, un problema sin solución aparente. Las aporías son esos problemas que no tienen aparente solución. Por ejemplo, el más clásico de todo es, ¿debe el catálogo de todos los catálogos de una biblioteca mencionarse a sí mismo? Esa es una aporía. Es un problema sin solución aparente. El problema de cómo tratamos a las personas a medida que envejecen es una aporía, porque si bien antiguamente existía la idea de que las generaciones jóvenes tenían que hacerse cargo de las generaciones más antiguas por una especie de lealtad transgeneracional, después fue objetado diciendo, bueno, los hijos no pidieron ser engendrados, por lo tanto no existe la idea de un deber hacia los progenitores, que a mí no me preguntaron si yo quería nacer. Entonces, no tengo ningún contrato con esta gente, no tengo por qué cuidarles en su vejez o en sus enfermedades.
Entonces, las nociones básicas de por qué es sostenible o sustentable el apoyo a la vejez han ido cambiando. Otra cosa es la idea de necesidad, que también es una idea que se ha publicitado mucho. Pero resulta que la necesidad es una variable muy confusa. No es lo mismo la necesidad que tiene el gran gerente de una compañía transnacional, digamos el gerente general de Ferrari, versus la necesidad que tiene un empleado, el portero de un banco. Entonces, la idea de necesidad es muy variable. No todos la podemos equiparar igualmente. Y la otra es la noción de cuidado. ¿Qué significa cuidar? Significa dar lo mínimo que uno puede dar, significa satisfacer plenamente el ansia de florecimiento que tienen las personas. Carol Gilligan, que es una de las especialistas en este tema de la ética del cuidado, insiste bastante en que este tema del cuidado tiene que ser conversado y puesto en un contexto. Además que había una nota feminista en esto, porque son las mujeres las que cuidan. Mayoritariamente y tradicionalmente. Tradicionalmente. Y ese papel de cuidadoras de las mujeres se ha ido, no sé si difuminando o perdiendo, pero obviamente ya no es la imagen típica del papel del género femenino, porque sabemos que el género es una diferenciación social que toma como base el sexo, pero no se reduce al sexo. Géneros puede haber decenas, de hecho, son muy variables. Al hablar de vejez y de estilos de vida o sentido a la vida en la vejez, me lleva casi inexorablemente a sacar a colación otro gran problema que hemos estado comentando esta mañana, que es la soledad, ¿no? La soledad no siempre tiene por qué estar centrada en las personas de mayor edad. Ahora mismo encontramos personas muy jóvenes que también se identifican con la soledad. Vamos a hablar de la soledad. ¿Qué puedes aportarnos? Bueno, en el grupo de trabajo que se ha formado recientemente en la Organización Mundial de la Salud, el grupo se llama Grupo de Trabajo sobre Conexión Social. Deliberadamente se evitó hablar solo de soledad porque hay otras formas de perturbación de las relaciones sociales que no son eso. Pero hay que distinguir aquí en la soledad, que es una sensación subjetiva, del aislamiento, que es una condición objetiva. Sobre todo, hay una forma, y de hecho en España hay un documento muy interesante que publicó el Ministerio de Sanidad y Consumo sobre la soledad no deseada, que esa es patogénica, por así decir, produce trastornos, porque si alguien desea contacto y no lo tiene, es una pérdida, es una deficiencia. Pero la soledad como sensación subjetiva no tiene nada que ver con estar aislado del mundo. Uno puede estar lleno de gente, las multitudes silenciosas y solitarias, como decía un sociólogo de Estados Unidos de los años 50, The Lonely Crowd, decía toda esa sociología clásica de cómo los lazos interpersonales se iban perdiendo en el sentido de luchar cada uno por su individualidad. El tema de la autonomía individual ha sido un factor que ha contribuido a que nosotros valoramos más lo que hacemos y no lo que hacemos con otros. Entonces, el tema de la soledad, especialmente en la tercera o la cuarta edad, se produce porque no tenemos los recursos sociales ni la disposición de las personas a entrar en relaciones significativas con otros. No se trata de cualquier relación, sino de relaciones significativas. Y por eso es que yo mencionaba la antigua noción de
apoyo social o capital social, como también se habla, en el cual uno puede contar cuántas personas tiene a las cuales podría recurrir en caso de necesidad, pero también tiene el factor de cuánto puede confiar en cada una de esas personas. Que uno puede tener 100 personas, pero a lo mejor solamente 2 de ellas van ¿A a quién podrías llamar a las 2 de la mañana o esa, a las 3 de la mañana si si uno tienes está, algún si problema, uno ¿no? está teniendo un infarto al miocardio, yo diría podría llamar tal vez a 3 personas, pero de las cuales quizás una Me va podría realmente ayudar, ¿no? va a ayudar. Entonces, ese apoyo social es un producto entre el número de personas y la confianza que tengo en que van a responder. ¿Y tú crees que la soledad, en los términos que estamos comentando, se puede aproximar, podemos encontrar una aproximación a solucionarla desde la creación de estructuras oficiales? Bueno, los experimentos que se han hecho hasta ahora, yo creo que merecen ser cuidadosamente estudiados por los distintos Estados miembros. Tenemos un Ministerio de la Soledad en el Reino Unido y tenemos un Ministerio de la Soledad en Japón. Yo no sé si en países que no sean ni el Reino Unido ni Japón, crear más burocracia para resolver un problema como este va a ser la solución. Pero de que alguna forma de política pública tiene que existir que por lo menos tome en cuenta estas eh, posibilidades y que ponga a disposición de las personas distintos recursos. Estamos estudiando los recursos que tienen los chatbots, la inteligencia artificial, pero no es conexión social, propiamente una conexión artificial. Los animales, el contacto con la naturaleza, todas son posibilidades que los expertos deberían considerar, sin olvidar que la finalidad no es simplemente aliviar la soledad, sino hacer que las personas se sientan en un estado de bienestar. O, por decirlo en inglés, no es well-being, sino wellness, que es un concepto un poco más holístico, que es bien ser, así decir, no solo estar bien, sino sentirse bien a perpetuidad. Si uno no pierde de vista esa finalidad, tal vez cierta dosis de soledad, cierta dosis de aislamiento pueda ser aceptable, pero yo no sé cuando terminemos el trabajo en Ginebra cuántos Estados miembros van a implementar ministerios o subsecretarías o direcciones para combatir la soledad. ¿Y qué recursos van a tener? Habiendo cosas tan urgentes como, qué sé yo, la prevención de ciertas enfermedades infecciosas, no sé, va a haber un problema ahí de prioridades. Priority setting, el establecimiento de prioridades, es toda una disciplina hoy día en la ciencia social. Efectivamente. Pero también hablar de la soledad me lleva a que comentemos lo que tú has denominado determinantes digitales. Claro, las determinantes. Nosotros tenemos una medicina basada no voy a usar la palabra americana evidencia, basada en pruebas, ¿verdad? Pero hay una medicina basada en valores y hay determinantes morales del estado de salud y hay determinantes hoy día digitales. Sin esos no podemos ignorar que todo el mundo hoy dispone de un teléfono inteligente, todo el mundo tiene internet, todo el mundo está con acceso a información ilimitada, mucha más de la que pudo tener Newton o Leibniz en su época. El problema es, ya lo dije antes, cómo convertir esta información en conocimiento, que es realmente la información estructurada con miras a una finalidad social. Los determinantes digitales de la salud hoy día son cada vez más importantes. De hecho, ya las operaciones de próstata, por ejemplo, las intervenciones quirúrgicas ya no se hacen a la antigua, sino que se hacen con estos robots, el aparato Da Vinci, por ejemplo, con cirugías laparoscópicas que casi no dejan cicatrices, donde el cirujano está en otra habitación, incluso está como jugando un videojuego, ¿no? No, pero lo comentaba como em,
esta tecnología también nos aísla, también nos impide tener relaciones de mayor calidad. Sí, de hecho hay neologismos en inglés, el fobbing, el mofo, no, el FOMO, Fear of Missing Out, como dice la gente sin un teléfono, o sea, sin un teléfono inteligente hoy día la gente no puede sobrevivir más de 72 horas. La gente lo ha intentado, pero no quiere decir que se sientan acompañados. No, no es lo mismo. No es lo mismo estar conectado con el mundo exterior que estar acompañado. Además que se produce un fenómeno de uno se conecta con sus... Con los que piensan como él. Exacto, entonces se produce digamos, mosaicos sociales. Uno se conecta con su burbuja de los que piensan igual. Entonces, en lugar de aumentar la solidaridad, la interconexión social, hay más aislamiento. Eso, no se busca tanto enriquecer tu punto de vista, sino que te reafirmen en tu punto de vista, que te identifiquen, ¿no? Que pertenezcas a un grupo. Exacto. Uno tiene la tendencia a buscar a sus semejantes en las redes sociales. Creaste hace ya más de 23 años una revista de bioética que es un referente en la bioética escrita en castellano. De hecho, buscaba esa finalidad, ¿no? Publicar artículos de calidad revisados por pares en castellano. Es una revista de mucho prestigio, Acta Bioética. En el último número tú has escrito su editorial y esta editorial la has dedicado a la humanización, el humanismo y la ética. En España, desde hace ya unos cuantos años, me atrevería a decir que no hay Consejería de Sanidad o Consejería de Salud que no haya creado una Dirección General de Humanización o una estructura administrativa dedicada a este tema, que en definitiva es el reconocimiento de un fracaso, ¿no? La necesidad de crear estructuras dedicadas a la humanización de la asistencia. Vamos a detenernos en este punto porque a mí me parece especialmente real. Cada vez hay más barreras en la relación médico-paciente, barreras tecnológicas, barrera de normativas institucionales, barreras incluso de números, llegas a mencionar tú. ¿Qué podemos hacer? Yo diría que la crisis de los humanismos es porque no existe una imagen modélica persistente de qué es ser humano. Entonces, no hay un humanismo, sino que hay muchos humanismos. Entonces, la idea modélica, de acuerdo al profesor que yo tenía en Heidelberg, el profesor de psiquiatría Tellenbach, decía: la psiquiatría se basa en las concepciones sobre la esencia de lo humano. Entonces uno opera sobre la base de una especie de concepción de qué es lo que significa ser humano, y de ahí que todos los intentos que se hagan tienen que considerar que el humanismo de hoy no es el humanismo de hace 40 años. El ser humano, ya sea en su versión masculina, femenina, neutra, trans o lo que sea, no es exactamente lo que entonces se esperaba que fuera. Y es una expectativa nunca satisfecha. Los sistemas de salud dicen vamos a humanizar, y lo que yo he podido observar es que significa que los profesionales tengan un trato más personalizado con las personas que solicitan ayuda. Lo que no siempre es posible porque el tiempo, los recursos, el acceso no lo permite. Pero dentro de todo eso, la palabra humanización sigue siendo una palabra muy atractiva y que no siempre uno puede realmente satisfacer las expectativas de las personas. Yo me acuerdo del profesor William Osler, que era Regius Professor en la Universidad de Oxford, decía: hay que tener, las personas buscan que los médicos, hablo de profesionales sanitarios, nada más que lo epitomizo en la palabra médico, sean competentes, pero uno no va al médico para que llore.
Por eso él decía equanimity. Tenía que tener una persona suficiente empatía, pero tener ecuanimidad. Eso significaba una distancia que permita ejercer el oficio o la técnica de una manera que no obnubile la razón. Que yo no voy para que alguien llore conmigo, sino que me entienda, pero al mismo tiempo solucione mi problema. Nos pasaba, por ejemplo, con una cosa tan trivial como las diferencias culturales entre Norteamérica y Sudamérica. En Norteamérica el valor central, yo trabajé en un hospital en Chicago durante algún tiempo, el valor central ya en ese entonces era la autonomía. Esas personas valoran la autonomía sobre cualquier otro, pero en América del Sur el valor central no es la autonomía, sino la equidad. Personas quieren tener acceso, ojalá, a todos los bienes civilizatorios. Entonces, teníamos dificultades para aplicar estos 4 principios del mantra de Georgetown, como dicen, autonomía, beneficencia, no maleficencia. Teníamos dificultades para aplicarlo y le agregamos estos principios europeos de la solidaridad y la reciprocidad, que son de la filosofía continental europea. Pero eso hace presente que estas diferencias culturales no pueden simplemente ignorarse cuando uno habla de humanizar, porque humanizar no es lo mismo en el Congo, no es lo mismo en Ruanda que en Nueva York, Manhattan o en Madrid. Al principio de nuestra charla he comentado que te encuentras en Madrid con motivo de tu participación en el Seminario Internacional de Biomedicina y Derechos Humanos. Este año se dedica a la importancia o al papel, si quieres, de las religiones y de la vida espiritual en general. ¿Qué papel han jugado y juegan en la actualidad claramente menor, por lo menos en la sociedad occidental, en la salud en términos amplios? Esto es bien paradójico, porque resulta que cuando se creó la Organización Mundial de la Salud, como me hizo ver un colega brasileño, la organización se preocupó, incluso en documentos fundacionales, de incluir la espiritualidad dentro de sus metas. De hecho, la definición de salud se amplió no solamente en la ausencia, de enfermedad, sino en la perfección, por así decir, física, psíquica y espiritual. En donde por espiritual uno podría incluir la religión, que es una forma de espiritualidad que tiene como base la creencia en lo trascendente, ya sea el cielo, cualquier cosa. Pero obviamente lo que sí la investigación empírica ha demostrado, que independientemente de que sea un efecto placebo o de que sea un efecto espúreo, la oración tiene un papel importantísimo en las personas creyentes. La oración hace bien a las personas cuando son creyentes. Ahora, todos creemos en algo. Hay personas que creen en Dios, otras personas que creen en la ciencia, otras personas que Y creen al principio nos decías que hay gente que no sabe ni en lo que cree, pero en algo cree, ¿no? en algo cree. The will to believe, decía el famoso psicólogo norteamericano William James. En su libro famoso Las variedades de la experiencia religiosa, William James dice: es imposible que viva un ser humano sin creencias. Y lo que pasa es que a veces ni siquiera sabe que las tiene. Entonces todos creemos en la ciencia. La ciencia se vio gravemente afectada en su credibilidad después de la pandemia del COVID-19, porque se dio que no todas las medidas indicadas por los expertos resultaban. Así como la famosa epidemia europea del siglo XIV, esa de 1348, la que dio origen al Decamerón, de Boccaccio y todo eso. En ese siglo XIV, la institución que perdió prestigio fue la Iglesia, porque la gente decía: ¿cómo Dios permite una matanza como esta de tantas personas que mueren de la peste negra, la atra mortis, como le decían? Y la otra cosa decía: ¿cómo, si Dios es tan bueno y tiene la Iglesia, por qué los
clérigos también mueren. ¿Por qué no protege a su propia fe? Entonces, el prestigio de la iglesia se vio limitado. Lo mismo el prestigio de la ciencia se vio afectado en la pandemia de los años 20-21, porque la industria no respondió suficientemente rápido ni suficientemente eficazmente con vacunas, aunque lo hizo muy velozmente, pero hay intereses ahí comerciales también que hay que considerar. Pero sí, yo creo y estoy firmemente convencido que la dimensión espiritual no puede ser abandonada en los hospitales. De hecho, en los hospitales, supongo que en estos también, siempre tenemos capellanes, tenemos sacerdotes o tenemos pastores, protestantes que ayudan a, por lo menos en los cuidados paliativos, es indispensable ese apoyo de esa naturaleza. Muy bien. Y ya estamos acabando, querido Fernando, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son tus preocupaciones personales desde un punto de vista de un bioeticista actualmente? ¿Qué realmente te preocupa que creas que a eso en concreto no le estamos prestando atención y estamos equivocándonos? A mí me ha preocupado desde que me empecé a interesar por estos asuntos el tema de la solvencia intelectual. Nosotros tenemos, especialmente en un continente como el continente latinoamericano, lo de latino es una invención francesa, ¿cierto? Yo prefiero decir iberoamericano o hispano. Sudamericano. Claro. Por eso formamos la revista Acta Bioética hace ya 24 años, porque yo me daba cuenta que la solvencia intelectual con que se discutían muchos temas eran consignas, vocear consignas moralinas, moralizantes, políticamente correctas a veces, otras veces políticamente interesadas por obtener cierto poder, prestigio, popularidad. Entonces, cuando creamos la revista, yo me propuse hacer que se publicaran en portugués y en castellano, o en español, artículos de calidad, pero tuvimos que ir incorporando el inglés porque lamentablemente en estos tiempos los artículos más citados están en inglés. Y de hecho han ofrecido comprarnos la revista desde la editorial Springer, que es una poderosísima, para la cual yo trabajé en mi época alemana, traduciendo libros o proponiendo libros para traducir a otras lenguas. Y también una empresa china me ofrece comprarme la revista también por una suma interesante, pero ellos van a eliminar la publicación. Para sacarla de... Entonces la empresa china ofrece sobre 350.000 euros por la revista, lo cual indica que es una avanzada muy en serio, pero nosotros la vamos a mantener con buena calidad de artículos en español y en portugués, porque particularmente cuando yo estaba en la Organización Panamericana de la Salud, nos dimos cuenta que muchas de estas cosas podían prestarse primero a una especie de tecnificación. Tener bioeticistas en los hospitales era como tener buenos estadísticos. Lo otro es la juridificación excesiva, confundir la bioética con la jurisprudencia, que no es correcto. Muchas comisiones nacionales de bioética se crearon en algunos países contra la opinión de las Cortes Supremas, por ejemplo, o de los tribunales supremos, porque pensaban que iban a ser... que entraban en competencia, en colisión, ¿no? Cuando no se trata de eso, sino de otra cosa. La bioética es una argumentación dialéctica, dialógica, flexible. En cambio, la ley, una vez que está consolidada, solamente admite interpretaciones, no admite reformulación. ¿Te preocupa, en consecuencia, no perder esa solvencia intelectual? Esa solvencia y sobre todo la capacidad de responder nuevamente, rápidamente a nuevos desafíos. E identificar rápidamente esos desafíos. Exactamente. Esa sería la primera etapa, ¿no? A veces la gente no sabe qué es lo que puede constituir un riesgo.
y en esta época de medicina del deseo, medicine du désir, como dicen los franceses, la gente toda quiere ser más bella, más longeva, más esto, y ahí hay unos riesgos tremendos. Toda la charlatanería de la gente que ofrece la juventud eterna, toda la gente que ofrece la felicidad completa si uno compra determinados objetos. Entonces, una bioética proactiva, o sea, que se anticipe a Efectivamente. formular los problemas que pueda haber, y para eso no sirve mucho el principialismo de Estados Unidos, porque si bien es bueno para resolver conflictos, no permite formular o anticipar conflictos a futuro. Muy bien. Esto sí que es lo último. Déjanos un mensaje optimista. Yo diría que podemos ser muy optimistas en la medida en que todas las personas puedan compartir, y eso es una materia de lenguaje. Compartamos conceptos comunes, compartamos ideas que puedan de alguna manera contribuir a la convivencia. Yo diría que interpretación, diálogo y convivencia son las palabras claves porque la bioética al final es un puente entre discursos, es más allá de lo que decía Potter, puente para el futuro de supervivencia, es un puente entre discursos, entre el discurso económico, el político, el social, el cultural, y entre personas. La paz, como dice el lema de las Naciones Unidas, dice, como la guerra se forma en el corazón de los hombres, en esa época se usaba esa expresión un poco sexista, es en el corazón donde debe construirse la paz. Al final, reflexión, diálogo y prudencia. Exacto, exacto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fernando. Bueno, Ha sido un placer hablar contigo y bueno, te emplazamos en este Hospital Universitario Moncloa para cuantas veces quieras. muchas Muchas gracias. gracias. Me ha complacido estar con ustedes.